la oración de esta era, de este tiempo. ¿Cuál es la oración para este tiempo? Dice, hablando de la iglesia, a fin de presentárselo a sí mismo para Cristo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, diga santa, y sin mancha. Y cuando el Señor oró por sus discípulos, en Juan 17:23, dijo el Señor, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, 17:23 de Juan, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuál es la meta central de la oración? Hay una oración y hay una meta fundamental y esencial en la oración. Nosotros podemos orar por todas las cosas y debemos de orar por todas las cosas, porque el Señor nos mandó a orar. Pero hay una oración que tiene que ser central. Es una oración que tiene una meta divina y nosotros no podemos dejar de orar esa oración, porque hay una oración que la iglesia debe de orar. Hay una oración que la iglesia debe de elevar. La meta central de la oración es que Dios, diga que Dios obtenga una iglesia gloriosa. Él quiere obtener una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, una iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, dice el verso 27 del capítulo 5 de Efesios, una iglesia gloriosa. Entonces la meta central de la oración es que Dios desea obtener una iglesia gloriosa. Él quiere preparar, Él está preparando una iglesia gloriosa para que sea su esposa, para que sea su amada por toda la eternidad. Entonces el tema central de la oración es preparar una iglesia gloriosa para Cristo. Hay una oración muy importante para que esa iglesia sea el complemento de Cristo. Sea su complemento, diga, sea su complemento. Un complemento es cuando a algo le falta una pieza y esa pieza tiene que encajar en la otra pieza para que esté completa. Entonces, ese es el tema central de la oración. Y nosotros tenemos que decir, Señor, prepárame. Señor, yo quiero ser esa iglesia gloriosa. Límpiame, santifícame. Quita la mancha, quita la arruga. Porque tú quieres presentar una iglesia para ti, Señor. Esta revelación que encontramos en Efesios 5:27 es la revelación contenida en toda la Biblia. Lo que dice Efesios 5:27 no lo dice simplemente acá, lo dice en toda la Biblia. Y es la meta central, el propósito central de Dios. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a ella. El Señor no quiere una iglesia mundana. El Señor no quiere una iglesia rebelde. El Señor no quiere una iglesia que no lo esté esperando y menos que lo esté amando, sino que esté amando al mundo y que esté enamorada de otras cosas. Sino una iglesia gloriosa. Diga, una iglesia gloriosa. Una iglesia, aleluya, que está preparándola al Señor. Se está preparando para Él. Para ser para Él, exclusivamente de Él y de nadie más. Cuando hablamos de esto, que nosotros debemos orar, esto no significa que no debemos orar, amén, otras cosas. No significa que no debamos orar menos por otras cosas. No significa que no dejemos de orar por las demás cosas que tenemos que orar, sino que nuestra meta, aleluya,
que simplemente, ¿no es cierto?, nuestra meta sea la meta de Dios. Señor, quiero ser esa iglesia gloriosa. Quiero un día estar presentado como esa iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Señor, límpiame. Quita las manchas, quita las arrugas. Es una oración que debemos de hacer siempre. Amén. ¿Cuál debe de ser la meta en nuestras oraciones? Esa oración de orar y de pedir para podernos presentarnos al Señor, delante del Señor, como una iglesia gloriosa, como una iglesia que no tiene mancha ni arruga, como una iglesia que no tiene nada semejante, sino que tiene la gloria de Dios. Amén. Entonces, una vez que nosotros podamos encontrar esta meta, porque esta es la meta de Dios. La meta de Dios no es simplemente venir al que el Señor te sane, te libere, te bendiga esto, otro, sino de que nosotros podamos un día presentarnos delante de Él como una iglesia gloriosa. No una iglesia derrotada, no una iglesia mundana, no una iglesia con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia, un pie aquí afuera. No, Él quiere una iglesia gloriosa. Que un día se presente a Él mismo, esa iglesia gloriosa, llena de la gloria de Dios, limpia. Esa es la meta del Señor. Es un día obtener su iglesia. Es que un día nosotros seamos de Él para siempre. Entonces, si nosotros no tenemos esta meta, si no tenemos, no podemos, aleluya, si no vemos esta meta de entender qué es lo que Dios quiere. Usted piensa que solamente Dios quiere que usted venga a la iglesia, se sane, se libere y después se va, chao, hasta luego. No. Un día van a tener que dar cuenta delante del trono blanco todo lo que recibieron y cómo lo rechazaron al Señor, no a nosotros, al Señor, recibiendo todos sus favores, sus bienes, y le dieron la espalda y le rechazaron y prefirieron. Algunos se fueron al mundo, pero algunos se fueron al evangelio más liviano, donde allí nadie le exige nada, que allí donde las personas pueden hacer lo que a ellos les da gana, lo que ellos desean. Pero ¿qué es lo que Dios desea? Una iglesia gloriosa. ¿Qué es lo que Dios anhela? Una iglesia sin mancha. Y todo lo que Él está haciendo a través de su palabra, y todo lo que Él está haciendo a través de su Espíritu Santo, es quitar las manchas. ¿Se acuerda cómo hablaba la otra vez en uno de los mensajes? Que antiguamente, cuando las manchas son profundas, se agarraba un jabón blanco y se tenía que refregar, se tenía que sacudir, tenía que darle con el cepillo, aleluya, tenía que darle fuerte, porque había manchas que estaban tan metidas dentro de la fibra de la tela que había. Y entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Que dura la palabra, no es dura la palabra, no es dura la exhortación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Aleluya. Cuando viene una palabra fuerte, cuando viene una exhortación, cuando viene una corrección. Ay, me está dando con un garrote. No. Quitemos ese concepto equivocado y errado. Dios está quitando las manchas. ¿Por qué? Porque la meta de Él es que se presente delante del Cordero una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces, si cada vez que el Señor está quitando las manchas por medio de su palabra, por medio de su trabajar, entonces si nosotros nos enojamos, si a nosotros nos molesta, entonces significa que nosotros no queremos ser esa iglesia gloriosa. Porque una iglesia gloriosa es una iglesia sin mancha y sin arruga. El vestido de la novia no puede tener una mancha.
Cuando usted se casó, ¿tenía mancha su vestido? No. Y cuando bajó del auto que entró a la iglesia, no sé cuál iglesia entró, si conocía, se le levantó la cola del vestido para que no arrastrara y entrara a la iglesia. Y quien llama más la atención en la boda no es el novio, sino la novia. Y todas miran a la novia, su rostro sonriente con su ramo y con su vestido blanco. Pero imagínese que se le caiga una mancha al vestido y aparezca con un vestido manchado. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirían la gente? Pero ¿cómo? No se dio cuenta. La novia vino con un vestido blanco y todo manchado, todo arrugado. No, el vestido tiene que estar, porque esa novia se presenta a su futuro esposo, y la iglesia que se presenta para Cristo, que se presenta para el Señor, no puede estar llena de mancha y llena de arruga. Entonces, cuando nosotros no aceptamos la corrección, no aceptamos el trato de Dios, entonces no queremos ser esa iglesia sin mancha ni arruga. Queremos ser esa iglesia, perdónenme la palabra, esa iglesia zafarrastrosa, llena de mugre, llena de arruga. Y Dios no quiere eso. Una vez que nosotros veamos la meta, entendamos, podemos elevar, nuestras oraciones se van a elevar a un nivel más alto, orando por todas las cosas, pero orando por esta gran revelación. Señor, quiero ser esa iglesia gloriosa. Quiero un día poder presentarme, sea que tú vengas o sea que tú me lleves. Quiero ser esa iglesia gloriosa. Quiero ser esa iglesia sin mancha y sin arruga. Quiero un día presentarme como esa iglesia llena de la gloria de Dios. Porque si se le presenta una con mancha y arruga, el Señor va a decir: esa no es mi amada. Esa no, esa no. Esa no es mi novia, esa no es mi esposa. Mi novia, mi esposa, mi amada, tiene un vestido sin mancha y sin arruga. Está llena de su gloria. Y una vez que nosotros entendemos y comprendemos esta revelación, podemos elevar las oraciones a un nivel más alto, a un nivel espiritual mucho más elevado. Si entendemos lo siguiente, que el Evangelio no solo es para salvarnos y rescatarnos. El Evangelio no consiste solamente que nos salvó, nos perdonó, nos lavó con su sangre. Ese es el inicio del Evangelio. El Evangelio no termina que bueno, porque el Señor me salvó, me sacó del mundo, me sanó, me limpió mis pecados, sí, pero ese es el inicio del Evangelio. El Evangelio no termina, no concluye, amén, gloria al nombre del Señor, con que nos salvó y nos rescató, sino que el Evangelio concluye de que el Señor está preparando una iglesia gloriosa. Esos pecadores que fueron salvados, el Señor nos salvó, pero ahora, gloria al Señor, la meta más alta es que nosotros seamos esa iglesia gloriosa para Dios. ¿Me van entendiendo? Entonces, si vemos que no es solamente que el Evangelio salva y rescata, sino que el Evangelio está preparando una iglesia gloriosa para Cristo. Esa es la meta del Evangelio. Esa es la meta de Dios. No es solo salvarnos, sino que nosotros seamos esa iglesia gloriosa para Cristo. Entonces esta tiene que ser nuestra oración, orando por todas las demás cosas, pero esta es la meta central. Si nosotros tenemos esta revelación y esta oración, nuestras oraciones cambiarán en todo aspecto. ¿Qué es la meta? Porque si usted, la meta es el destino, la meta es cuando usted va a un lugar. Pero si usted no tiene una meta o no tiene un destino, la hermana hoy tomó su auto y vino. ¿A dónde era la meta? Llegar a Pilar.
llegar a la iglesia. Y llegó aquí a Pilar, ¿no es cierto? Porque salió de su casa y su meta era llegar aquí a la casa del Señor. Pero si nosotros no tenemos una meta espiritual en la oración, ¿qué sucede a alguien que no tiene destino? Anda de aquí para allá, no sabe para dónde va, no sabe qué va a hacer, no sabe si para acá, para allá. No tiene dirección, no tiene rumbo. Y hay creyentes que oran por esto y por lo otro, oran, pero sus oraciones no tienen un rumbo, no llegan a ningún lado. Y Dios no quiere que nuestras oraciones no tengan un rumbo. Oremos por una cosa, oremos por esto. Sí que quiero, sí no quiero. Sí, Señor, límpiame, no me limpie. Sí, Señor, no sé si voy a la iglesia, no sé si voy a ir más. No, es decir, no tenemos rumbo. Tiene que tener un rumbo nuestra oración. Tiene que tener una meta. Si nuestra oración tiene una meta, las demás oraciones también cumplirán el propósito y la respuesta de Dios. Pero si nosotros no tenemos esta oración como meta, las demás no se van a cumplir. Todas las demás oraciones y las demás peticiones se cumplirán con esta meta. No sé si me entiende. Prepárame, Señor, para ser una iglesia gloriosa. Quiero ser una iglesia gloriosa, llena de tu gloria, limpio. Dios desea que nosotros, los creyentes, al orar, escuchen lo que le voy a decir, entremos en una comunión más inteligente y profunda con Él. Yo quiero tener una comunión inteligente. Usted nunca escuchó tal vez esa palabra. Sí, tal vez escuchó una comunión profunda, una íntima comunión, una comunión, aleluya, una comunión más cercana. ¿No es cierto? Porque hemos hablado de la que tener una comunión más profunda. Pero hoy estoy hablando de una comunión profunda e inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al tener comunión con el Señor, yo sé a dónde voy. Yo sé cuál es su propósito. Yo sé cuál es su meta. Yo sé cuál es su destino. Yo sé cuál es su plan. Yo sé lo que Él está queriendo. Y lo que Él está deseando es una iglesia gloriosa. Entonces, aleluya, al orar me aproximo a esa meta. Al tener comunión, busco esa meta. Aleluya. Entonces tengo una comunión inteligente. Porque hay mucha gente que ha recibido y ha sido tocado, ha sido bautizado, ha sido llenado. Pero después se alejan de Dios. ¿Y dónde está el entendimiento? ¿Qué clase de entendimiento? Ni un entendimiento. Esa comunión no es inteligente, porque si ellos hubieran entendido que Dios los tocó, los sanó, los liberó, con el propósito de acercarnos a Él, con el propósito de vivir para Él, no es simplemente que Dios nos sana, nos libera para que nos vayamos y sigamos en el mundo. No, 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 esa comunión no tiene inteligencia, es una comunión sin entendimiento, sin sabiduría, aleluya. Pero aquel que tiene una comunión inteligente dice: sí, Señor, me estás limpiando, me estás liberando, me estás sanando, no para que te deje, sino para que te siga, no para que me aparte, sino para que esté en tu presencia, para que sea esa iglesia gloriosa, para que sea esa iglesia sin mancha y sin arruga. Sí, Señor, porque estoy entendiendo lo que estás haciendo. Quiero tener una comunión profunda e inteligente. Una comunión profunda y inteligente. Estoy entendiendo que al sanarme, que al liberarme, que al exhortarme, que al corregirme, que al disciplinarme, me estás lavando, me estás planchando, me estás limpiando para que sea esa iglesia gloriosa, para que un día, sea que parta o sea que tú vengas antes, yo pueda ser presentado delante de ti. Pero aquellos que fueron sanados, liberados y se apartaron, se fueron al evangelio liviano, ¿cómo un día se van a presentar delante de Él? Ah, Señor, pero el Señor dice: esa no es mi iglesia. El Señor dirá en su palabra: no os conozco, apártense de mí. Estamos estudiando el libro Apocalipsis,
que un día todos los pecadores y malvados tendrán que enfrentarse, tendrán que pararse delante del gran trono blanco, donde los libros se abrirán y todas sus obras serán expuestas, y también el libro de la vida, las cuales no estarán ahí escritas. Y decimos, bueno, si yo sigo al Señor, no me aparto, yo no tendré que ir a ese gran trono blanco, no. Pero un día tendrás que presentarte delante de Cristo como su iglesia, sin mancha, sin arruga y gloriosa. Porque esa iglesia se presentará para Él, una iglesia santa, sin mancha, gloriosa y sin arruga. Ahora, ¿cómo es que nos estamos preparando? ¿Cómo es que estamos orando y preparándonos para presentarnos delante del Señor? Por eso Dios desea que nosotros entremos en esa comunión profunda, inteligente. Que pidamos por las demás cosas, sí, por las peticiones, por nuestros seres queridos que van a venir, sí. Pero nuestra meta, hay una meta. Dios no está diciendo que no ores por tus seres queridos. Dios no está diciendo que no ores por los hermanos. Claro, todas estas oraciones. Pero en todas estas oraciones hay una oración principal, hay una meta. Y en esa meta van todas las demás oraciones. Si yo estoy cumpliendo la meta, si yo estoy orando una oración, aleluya, inteligente, una comunión, las demás peticiones se van a hacer. Porque ¿de qué me sirve recibir todas las demás bendiciones si no llego al destino? Si me voy a quedar a mitad del camino, si me voy a perder, ¿de qué me va a servir? De nada. Si me quedo a mitad de camino, ¿de qué me va a servir? De nada. Entonces, aleluya, pero cuando yo tengo esa meta divina, tengo esa comunión inteligente y yo oro en esa meta, todas las demás peticiones van acompañadas a esa meta, y entonces se cumplirán todas las peticiones, cumpliéndose esa oración principal. Pero si no hay esa meta principal, tampoco se cumplirán las demás oraciones. Aleluya. Lo demás no vendrá. Lo demás vendrá como resultado de esa oración como meta principal. ¿Entendieron eso? Dios quiere que nosotros, que somos sus hijos, nos acerquemos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo es la forma de acercarnos a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él desea que nosotros seamos esos sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Quién era el que entraba al lugar santo? Al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Era el único que podía servir a Dios donde estaba la gloria y la presencia del Señor. No podía entrar cualquiera del pueblo. No podía entrar ninguno del pueblo. Tenían que entrar el sacerdote. Amén. Entonces Él desea que muchos sacerdotes acompañen al sumo. Hay un sumo sacerdote que vive por nosotros, dice el libro de Hebreos, que es Cristo, que ora por nosotros. ¿Y sabe cuál es la oración de Cristo? Él está orando para que nosotros seamos esa iglesia gloriosa. Él está intercediendo por nosotros en los cielos para que nosotros seamos esa iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él está haciendo todo lo posible para lograr eso. Y nosotros tenemos que orar y unirnos a esa intercesión y decir: Señor, sí, quiero un día presentarme sin mancha y sin arruga y ser esa iglesia gloriosa. En el libro de Éxodo encontramos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, como tenemos acá una pequeña. El único que podía entrar, diga, el único, era el sumo sacerdote. No podía entrar más nadie, él, porque Dios lo había levantado y ungido como sacerdote, al sumo.
Pero el sacerdote, cuando entraba con sus ropas sacerdotales, ¿entraba con todo el pueblo? No, entraba él solo. Era el único que podía entrar. Diga, era el único. Él entraba, pero en su ropa sacerdotal llevaba el nombre de las 12 tribus. En su vestido sacerdotal tenía 12 piedras de ónice. Ese vestido, ese traje, ese vestido sacerdotal estaba encastado de 12 piedras preciosas con los 12 nombres de la tribu de Israel. Y tenía en sus hombros las piedras, de un lado y de otro lado, las 12 piedras en total de las 12 tribus, con cada una inscrita el nombre de cada tribu. ¿Me van siguiendo? Vamos a Éxodo capítulo 28. Qué importante es orar en la dirección correcta, en la oración central, en la visión central de la oración, porque va a haber resultado. Éxodo 28, versículo 9 y 10 dice así: le dijo Dios a su pueblo a través de Moisés, 28, 9 y 10: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Vamos al verso 12, capítulo 28, verso 12. Y pondrás las 2 piedras sobre la sombrera del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Es decir, que los 12 nombres de las 12 tribus estaban grabados en esas piedras y estaban incrustadas en el pectoral. Tenía un pectoral de oro en el sumo sacerdote, y ahí llevaba, en el capítulo 28, versos 21 y 29, dice que la llevaba en su pecho, en su corazón. Él llevaba, no vamos a leer, pero véalo, lo llevaba en su corazón. Es decir, que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba en la presencia de Dios, llevaba a los hijos de Israel en esas piedras, pero lo llevaba en su corazón. Lo llevaba en sus hombros y en su corazón. Gloria al nombre del Señor. Hoy Cristo, que es el sumo sacerdote, hoy Cristo que está en el cielo, nuestro sumo sacerdote, nosotros estamos en sus hombros y nosotros estamos en su corazón. Y cuando Él se presenta delante de su Padre, como la oración del capítulo 17 de Juan que hemos leído, verso 23, cuando Él se presenta delante de Él, Él se presenta y nos lleva a todos nosotros. Él intercede por nosotros. A veces la gente se pide oración, cadena de oración. Si hay alguien, si usted se dirige a quien tiene que dirigirse, no es si oran 20, 30, aleluya, es la oración correcta, es la persona indicada. Aunque nadie ore por usted, aunque no haya cadena de oración, pero si usted se dirige al sumo sacerdote, si usted se presenta a Cristo, Él te llevará delante del Padre, Él te cargará en sus hombros, Él te llevará en su corazón y Él se presentará delante de tu Padre celestial y te llevará a tu petición. No es los muchos que oren, sino es la oración inteligente, es las personas correctas. Como el echar fuera demonios. No es que se junten 40 y reprendan. No es la cantidad, no es una barra
una hinchada. No, no, no. Necesita uno solo que clame y le diga: en mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. Que alguien se pare en la autoridad y diga: en el nombre de Jesús, salde, y salga el demonio. No necesita 30 para que echen fuera un demonio. Se necesita un nombre poderoso y alguien que esté puesto por Dios para echar fuera en el nombre de Jesús. Aunque sea uno solo, y va a salir la legión, va a salir los demonios. Los discípulos intentaron echar fuera un demonio y ahí no podían. Y Pedro reprendía, y Juan reprendía, y Mateo reprendía, y Santiago reprendía, y el otro reprendía, y el otro reprendía: sal, sal, y no salía. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe. Y ahí luchando intentando echar fuera un demonio. Pero cuando el Señor los mandó, la misión de los 12, y los dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Así que iban los discípulos, iba Pedro y encontraba a alguien que estaba poseído por un demonio, y decía: en el nombre de Jesús, sal de esta persona. Y la persona quedaba libre. Es la oración correcta, es la oración inteligente, es la intercesión inteligente, es la puerta correcta. Si usted golpea la puerta incorrecta, no se va a abrir. Pero Cristo, entonces, hoy nuestro sumo sacerdote en los cielos, nosotros estamos en sus hombros, estamos en sus pechos, aleluya. Y como, aleluya, somos su sacerdote, Él nos lleva, Él nos guarda, Él nos presenta delante de Dios. Y cuando Él se presenta, aleluya, Él lleva todas nuestras peticiones, Él lleva todas nuestras necesidades, Él lleva todos nuestros pedidos de oración, todas nuestras oraciones, aleluya, están presentadas por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, por los hermanos. Todas esas peticiones son llevadas, pero hay una principal. Hay una que es la que va delante de las de atrás, y las otras van detrás de esta. ¿Cuál es? Señor, tu iglesia, mi iglesia, que sea gloriosa, límpiala sin mancha y sin arruga. Porque tú puedes orar por tu ser querido, por tu familiar, pero tal vez no deseas ser esa iglesia. Hay gente que viene a la iglesia para sanarse, para liberarse, pero no quiere ser limpiado del mundo. No quiere que Dios le quite las arrugas. No quieren cambiar. Solamente quieren una bendición de Dios nada más. Pero aleluya, el Señor quiere bendecirnos, aleluya. Pero hay una meta principal. Todas esas oraciones acompañan a la oración principal. Una iglesia gloriosa. Él se presenta, Él nos lleva delante de su Padre para que nosotros seamos esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia limpia y preparada para cuando Él venga. Esa es la meta principal de nuestra oración, y las demás se van a cumplir cuando Él nos lleva. Cuando el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba, el sumo sacerdote entraba. ¿A dónde entraba? Al lugar santísimo. Él no iba solo. Diga. Decirle al que está a su lado: Él no iba solo. ¿Cómo no? ¿No dijo usted que Él solo entraba? Sí, no iba solo. En sus hombros y en su pecho llevaba los nombres de todos los hijos de Israel. Así que a través de esas piedras preciosas, los hijos de Israel estaban delante de la gloria de Dios. Estaban delante de la presencia de Dios. Nosotros estamos acá, pero vos estás y yo, nosotros estamos en la misma gloria de Dios. Estamos en el mismo monte santo de Dios. Estamos en la misma presencia de Dios. ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que sentirnos solos? ¿Por qué tenemos que desesperarnos si hay alguien que nos lleva en sus hombros y en su corazón delante del propio Padre? Nos presenta, aleluya, porque estamos en sus hombros y en su corazón, y Él nos lleva delante de Dios. Él nos lleva delante de Dios y nos guarda, nos cuida, porque Él es un misericordioso y fiel sumo sacerdote.
que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice que, aleluya, que Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él es un sumo sacerdote, Hebreos capítulo 2, versículo 17, que se compadece de nuestras necesidades. Él sabe lo que nos pasa, Él conoce todas las cosas. Él mejor que nadie lo sabe, mejor que todo, nadie lo puede saber mejor que Él, solo Él todas las cosas. Y dice el capítulo 2, versículo 17, gloria al nombre del Señor, dice, gloria a Dios. Esto es maravilloso. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Amén. Y en el capítulo 4 de Hebreo, versículo 15, dice, gloria a Dios, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es un sumo sacerdote que sabe de nuestras debilidades, sabe todo. Entonces, cuando Cristo subió a los cielos, cuando Cristo ascendió a los cielos, Él nos llevó, ya estamos en el cielo. Ah, pero estoy aquí. Sí, Cristo nos presenta, ya estamos. Pero todavía estoy en la tierra. No, ya estás en el cielo. Este sumo sacerdote te lleva. Él nos llevó a su gloria. Y estamos en su gloria. Estamos aquí, pero estamos también con Él, sentados en los lugares celestiales. Pero ¿cómo es que puedo estar acá y estar sentado? Eso dice la Biblia, porque esos son misterios espirituales revelados para los que creen en su palabra. Entonces, cuando Cristo ascendió, Él allí nos está cuidando. Él no está lejos, Él está dentro de nosotros, pero también está en el cielo. Él nos está cuidando, porque estamos en su corazón y en sus hombros. Él nos carga, Él nos lleva. Estamos delante de Él. ¿Me van siguiendo? Él nos cuida, pero también no solamente nos cuida a nosotros, sino que Él está cuidando. Este sumo sacerdote está velando y está cuidando de nosotros, pero también del deseo de Dios. ¿De cuál es el deseo? ¿Qué desea su Padre? Su Padre tiene un deseo. ¿Sabe lo que el Padre desea? Darle un presente a su hijo. Darle un presente. Un presente, como decimos, se dice en portugués, regalo se dice presente. Acá también es un presente. ¿Y qué es lo que el Padre quiere darle a su hijo? ¿Qué es lo que el Padre anhela darle a su hijo? Un complemento. El Padre quiere darle a su hijo. Ustedes que fueron padres y que son padres uno, usted quiere darle lo mejor a su hijo. Y se esfuerzan y se han esforzado en darle lo mejor hasta donde ustedes pueden. Y a veces dicen, no te di más porque no puedo, pero te doy lo mejor. Dios, aleluya, el Padre tiene un deseo, tiene un anhelo, tiene una intención, tiene una voluntad. Y es darle algo a su hijo. ¿Sabe qué? Darle a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, para que sea para Él. Y el Señor está cuidando. El Señor está, esa es la necesidad mayor, el deseo mayor, porque Cristo viene pronto, porque los tiempos se están terminando y tiene que presentarse una iglesia gloriosa. Y los tiempos se van acortando, ya no queda tiempo. Y llega el día que se tendrá que presentar esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y a veces nosotros orando por una cosa y por otra, orando por esto y por lo otro, que son necesarios, pero no oramos por lo principal, por lo que es. Amén. Es para decir, es como si hay gente que ora, ay Señor, por la ropa, quiero la ropa nueva. Pero ¿qué es más importante para que usted me entienda? ¿Tener una ropa nueva, la última moda, o tener salud? ¿De qué nos sirve? No sé de qué nos sirve poder tener una ropa nueva si estamos en cama enfermos, no la podemos usar.
¿Qué dijo el Señor? ¿No hay más la vida que el cuerpo? Preocupado por la comida, preocupado porque me va a faltar, preocupado, ay, ¿qué vamos a comer mañana? Ay, preocupado. El alimento lo necesitamos, pero ¿qué más que el alimento? Es nuestro cuerpo, es nuestra salud. ¿De qué nos sirve tener dinero, tener ropa nueva, poder comprar? Y si nos estamos muriendo, estamos en una cama enfermos, ¿de qué no nos sirve nada? ¿O no? ¿No te enfermaste alguna vez? Cuando estás enfermo, no estás pensando, a veces no tenés ni ganas de comer nada. Si estás sano, sí, ay, ¿qué vamos a comer? Ay, que quiero comer esto y a comprar lo otro. A ver qué postre, qué hacemos. Pero cuando estás enfermo y no te sentís bien, a veces ni ganas de comer tenés. Y lo menos que estás preocupado en ese momento es de comer, sino es de recuperarte, de sanarte. ¿Cuál es la meta principal? ¿Cuál es tu meta principal? ¿Que Dios te dé una casa? ¿Que Dios te dé un auto? ¿De que Dios te dé esto? No, la meta principal tiene que ser que nosotros seamos esa iglesia gloriosa. Entonces a veces como nosotros estamos orando cualquier cosa y seguimos, en vez de ser esa iglesia gloriosa, ese creyente rebelde. ¿Usted cree que ese creyente rebelde que viene a la iglesia peleando usted piensa que usted es esa iglesia gloriosa? ¿Usted piensa que esos son manchas y arrugas que están siendo quitadas? Venimos de esa manera a la iglesia y todavía nos enojamos con el pastor, con la palabra. Deberíamos enojarnos con nosotros mismos por nuestras actitudes. Deberíamos de hacernos responsables nosotros. Y dejar no porque el pastor es duro, no porque... Dejar de mirar a los demás y mirarnos a nosotros. Mirar nuestras manchas y arrugas. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo al respecto de las manchas y arrugas? El Señor se presenta, gloria al Señor, el Señor se presenta, aleluya, a sí mismo. Quiere una iglesia gloriosa y ese es el deseo y Dios está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Él está preparando a esa iglesia para que sea una iglesia gloriosa. Él quiere candeleros. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 13. Juan vio, aleluya, lo que Dios le mostró y el Señor le mostró. Juan vio a Jesús en una visión. ¿A quién vio Juan? Al Señor en una visión. Vamos a Juan capítulo 1. Apocalipsis 1, versículo 13. Y él vio al Señor vestido con unas ropas sacerdotales, con unos vestidos largos, porque dice que los sacerdotes deberían de tener vestidos largos, que cuando iban subiendo las escaleras, las gradas, no deberían de mostrar sus piernas. Y el Señor estaba y dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aleluya. Juan vio la visión que había 7 candeleros y que había alguien que se paseaba, que caminaba en medio de esos 7 candeleros con un vestido que llegaba hasta los pies. Nada mostraba de su cuerpo, estaba descubierto totalmente. Y con un cinto de oro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es este? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Este es el sumo sacerdote que le estoy hablando, de hebreo. Dice Apocalipsis 2:1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién era ese que Juan vio en el capítulo 1? Y ahora dice, el que escribe, ese que habla en el capítulo 2, ¿quién es? El Señor Jesús.
¿A quién estaba hablando? A la iglesia de Éfeso. Dice esto, ¿quién? Entonces, ¿quién? Apocalipsis 1:13 no dice quién era, pero Apocalipsis 2:1 nos da a entender que es Cristo. Entonces esa visión, aleluya, que estaba, gloria al nombre del Señor, ahí en medio de los 7 candeleros que representan las 7 iglesias. ¿Quién era? El Señor. ¿Y qué hacían paseándose en medio de los 7 candeleros? ¿Qué es un candelero? Una lámpara. ¿Qué es un candelero? Una lámpara. ¿Y cómo las lámparas antes iluminaban? No como hoy que tenemos energía, sino a través de combustión, aceite. Entonces antiguamente había sacerdotes que tenían que estar en medio de las lámparas y echando aceite para que no se apagaran. Entonces, ¿qué hace él, el sumo sacerdote? ¿Qué hace este Cristo en medio de las 7 lámparas? ¿Qué está haciendo? Diga conmigo, ¿qué está haciendo? Está cuidando de que no falte aceite. Vos estás cuidando que no te falte aceite. Estás cuidando que no se apague lo que Dios te está dando. Estás cuidando, aleluya, de recibir, de ser bautizado con el Espíritu. Y si lo recibiste, cuidarlo. Estás pidiendo ser lleno. Estás cuidando, aleluya, porque es una iglesia gloriosa. Es una iglesia, aleluya. El Señor no quiere que nosotros recibamos esta bendición y al otro día la perdamos. No, Él está cuidando. Él está cuidando. La lámpara no se puede apagar. Si la lámpara está rota, se pierde el aceite. No podemos que haya un conducto por lo cual se pierda la bendición. No tiene que haber nada. No tiene que haber nada, aleluya. No puede faltar aceite. No debe faltar aceite. Porque hay alguien que está cuidando, aleluya, de que entonces, Señor, lléname. Señor, haz resplandecer. Dame más de tu aceite. Quiero brillar con tu gloria. Nosotros tenemos que orar eso y tenemos que pedir eso a Dios. Tenemos que pedir al Señor ser esa iglesia gloriosa, llena de la gloria, llena de la presencia. Y Él está cuidando que eran las 7 iglesias del Apocalipsis. Esas 7 candeleros representaban las 7 iglesias en esas 7 ciudades. Nosotros debemos ser esa iglesia que tiene la gloria de Dios, que contiene la gloria de Dios. No es la gloria de Dios el domingo, no es estar encendido el domingo y ya el miércoles estamos apagados. No, esto no importa los problemas, no importa, nosotros tenemos que arder, esto tiene que seguir. Usted no escuchó lo que oramos el domingo por las hermanas, que no oramos algunas para que fueran empoderadas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos da poder? ¿Para qué Dios nos empodera? ¿Para qué un soldado lleva un arma? ¿Para qué un policía lleva un arma? Para defenderse, para atacar, para repeler el mal. Entonces Dios nos empodera. ¿Para qué nos empodera? Para que cuando vengan las luchas nosotros la enfrentemos y la derrotemos en el nombre de Jesús. Pero a veces los creyentes, Dios los empodera y viene un ataque y se olvidan de ese poder que Dios les dio. Se olvidan de usar ese poder, se olvidan. Dios dice que te empodera, Dios dice que te da autoridad, Dios dice que te da ese poder, Dios te empodera. ¿Para qué te da ese poder? Porque va a venir el poder del enemigo, va a venir el enemigo con furia. Va a venir el enemigo con todo, pero yo ya estoy empoderado, ya tengo las armas espirituales y no me va, aleluya. Pero sí, en medio de la lucha me desespero y en vez de mirar, nos pasa como al pueblo de Israel. Moisés venía, el pueblo llegó hasta el Mar Rojo y atrás venía Faraón y el pueblo dice, ay, nos van a matar. Y Dios dice, Dios, ayúdanos. Y Dios dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di al pueblo que marche. ¿Por qué, Moisés? ¡Ay, Señor! Ahora, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dice a Moisés, no clame a mí, usa esa vara. Golpea las aguas y se van a abrir. La solución está en nosotros. Es ese poder que Dios nos da. Es esa investidura que Dios nos da.
¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera golpeado las aguas? El mar no se hubiera abierto. Y ellos salieron, cruzaron y nunca más volvieron a Egipto. Nosotros tenemos la solución. Sí, Dios ya nos dio, nos empoderó, nos dio ese poder, nos dio esa autoridad. Pero yo reprendo, no. A veces reprendés después que te desesperás. Tiene que ser al revés. A veces tenemos una reacción lenta. El enemigo nos ataca, nos desesperamos y pues oramos. No, tiene que ser al revés. Ni viene el enemigo, ahí nomás, atacalo, ahí nomás, echarlo fuera, ahí nomás. Usted vio como hoy la reacción de las personas que roban. La persona a veces se están bajando del auto y no están atentos. Y en un segundo le viene. Pero la persona de repente, alguien está por bajar, pero está mirando y viene, ve que algunos salen con el auto o salen corriendo porque ya vieron, ya percibieron y vieron que la reacción del ladrón, no sé si me entiende. Y a veces las personas bajan del auto y lo están esperando, abre el portón, lo están esperando, es un segundo. El enemigo ataca. Después que vos lo reprendes el ataque que te atacó y te tiró al suelo, no. Es cuando tenés que tener esa reacción. Esa reacción. Esa reacción. Porque Dios nos dio ese poder. No que el enemigo te atacó en la mente y después que te atacó, te luchaste, ahí te pone. No, es ahora. Es el momento. Y a veces estamos descuidados. Nos empodera, nos unge, recibimos, pero no estamos atentos. Nos dejamos de llevar por las emociones, por los sentimientos, y no nos dejamos de llevar por este Cristo que está intercediendo. Aleluya, lo más importante, aleluya, gloria al nombre del Señor. No son las situaciones terrenales, es que no nos falte ese aceite, es que no nos falte ese poder. Lo más importante es estar revestidos del poder, es estar llenos de la presencia de Dios, porque si tenemos eso, las demás cosas se podrán. Tenemos que estar más atentos al Cristo celestial, más atentos a las cosas del Espíritu que a las cosas de la vida diaria. No quiero decir que no preste atención a las circunstancias, pero está conectado con el Señor. Para que tú puedas saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que tienes que hacer. Hay un ataque, tienes que orar, tienes que clamar. ¿Qué es? Me van siguiendo, porque hay un Cristo que está intercediendo, hay un Cristo que está velando por nosotros. Ese Cristo está paseándose en medio de su iglesia, atento a que no le falte aceite. Y nosotros acá descuidando el aceite. El atento ahí pasando en medio de los 7 candeleros, mirando que ningún candelero le faltara aceite, que la mecha estuviera quemada, cortar la mecha porque no podía dejar de alumbrar, preocupado. Y aquí nosotros perdiendo el aceite, descuidando la bendición, la recibimos y al otro día la perdemos. O no la usamos, o no tomamos. ¿Por qué? No la usamos porque le damos más trascendencia a las cosas de esta vida, a las cosas humanas, a los problemas, que al Cristo que está allá en la gloria, que está en nosotros, que es el que tiene el control de todo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 48. Primera de Reyes 8:48. Dice Dios, hablando del pueblo de Israel, escuche, esto tiene que ver con nosotros también. 8:48, Primera de Reyes. Y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos,
que los hubiesen llevado cautivos y oraran a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, la casa que yo he edificado a tu nombre. Israel estaba cautivo, pero dice Dios, si ellos se buscan y si ellos se doblan, se postran mirando hacia la ciudad de Jerusalén. Ellos no estaban en la tierra prometida, ellos estaban lejos. Pero Dios dice, si ellos oran y si se ponen su rostro hacia la ciudad santa, es decir, tenía que ser, una oración. Ellos se tenían que arrodillar. ¿Para dónde estaba Jerusalén? ¿Para allá? Tenían que mirar para allá y orar así. Y tenían que postrarse, mirando hacia donde estaba la ciudad santa. Eso es una oración direccionada. Yo tengo que direccionar mi oración al destino, al propósito, a la voluntad. Todo lo demás va a venir. Yo debo de direccionar mi rostro cuando oro al propósito de Dios, al deseo. Oraré por todas mis peticiones, pero delante irá el propósito de Dios por sobre todas las cosas, y lo demás vendrá, pero de una manera gloriosa Dios lo va a hacer. Puede ser que a veces no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo porque no tenemos ese rostro mirando hacia al propósito. Pero si hoy nosotros direccionamos nuestro rostro hacia la voluntad, hacia el propósito, hacia la meta divina, te puedo asegurar que las demás cosas van a venir por añadidura. Las demás cosas no se van a tardar. Aleluya. No las retrases, dice Dios. Si se convirtieren de todo, de corazón y de alma, en la tierra, están cautivos. Pero si ellos se vuelven a Dios y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y a la ciudad, a Israel y a Jerusalén, Dios respondería. Si vos hoy y yo y todo direccionamos nuestra atención a las necesidades. Hay una necesidad, hay un deseo de Dios. Dios tiene una petición, sí. Yo tengo petición, pero Dios tiene una petición. Dios desea algo. Dios tiene un anhelo. Dios tiene una... Usted pensaba que que Dios no tenía ningún pedido de oración. Él tiene un pedido de oración. Y el Padre está orando para presentar ese día a su Hijo, esa iglesia gloriosa. Si yo me direcciono en el propósito divino de Dios, todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero si yo me enfoco solamente en las bendiciones materiales, en esto, en lo otro, puede ser que yo mismo la esté retrasando, porque aleluya, no estoy llegando a la meta. Me van siguiendo, pero si yo en esta mañana me direcciono, me centro en la oración inteligente, en la comunión inteligente con entendimiento de lo que Dios quiere, todo lo demás va a venir, todo lo demás no van a necesitar ni pedirlo, porque va a llegar, porque se va a cumplir. Ellos tenían que hacer eso, tenían que orar y mirar hacia donde estaba la ciudad, volverse, y Dios los iba a liberar. Sus enemigos iban a ser derrotados. Dios iba a hacer algo glorioso. No mires tus problemas, no mires tu lucha. Mira el deseo de Dios, mira la voluntad, mira lo que Dios te dice. Y vas a ver cómo lo tuyo Dios lo resuelve. Y va a ver cómo tus luchas se van a ir en un segundo. Daniel estaba cautivo en Babilonia. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba? En Babilonia. Vamos a Daniel rápido, capítulo 6. Dios nos está avivando, Dios nos está dando una oración direccionada para estos tiempos. Es la oración de esta era, de este tiempo. Una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Está preparando Dios una iglesia gloriosa. Este avivamiento que Dios está enviando a nuestra iglesia, en este lugar, es un avivamiento de preparación para una iglesia gloriosa. De una gran boda que va a haber, una gran fiesta en el cielo. Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tienen?
Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Primero hemos leído Primera de Reyes, capítulo 8. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, del 31 al 49, no lo vamos a leer, son muchos versículos, se mencionan 7 requisitos, diga, 7 requisitos que debe cumplirse para que Dios, hay 7 requisitos que ellos debían de cumplir para que Dios escuchara sus oraciones. Si estos 7 requisitos Israel no los cumplía, Dios no iba a oír. Toda oración tenía que estar enfocada en la tierra santa. Usted fíjese que siempre Dios le habla al pueblo de Israel. La tierra que le di a su padre. Ellos deberían de orar y decir: Señor, Babilonia no es nuestro lugar. No debemos de acomodarnos a Babilonia. No debemos, Señor, tú nos diste una tierra. Señor, esta no es nuestra tierra. Vinimos aquí por nuestra desobediencia. Señor, vinimos aquí por nuestros pecados, por nuestra idolatría. Porque hay creyentes que se conforman al mundo. Porque hay creyentes que se conforman, aleluya, a las maldiciones, a las enfermedades, a las ataduras. Porque se conforman a vivir así, esa vida de desobediencia, esa vida en el viejo hombre. Pero si ellos oraban enfocados: Señor, este no es nuestro lugar, Babilonia no es nuestro lugar, no, tú nos diste, Señor, nosotros tenemos una tierra, nosotros tenemos una nación. Estamos aquí por desobedientes, estamos aquí por rebeldes. Pero Señor, si tú perdona nuestros pecados, Dios los iba a volver a su tierra, porque Dios le dio una tierra, la tierra prometida. ¿Y sabe cuál es nuestra tierra prometida? Cristo. Aleluya. Estar en Cristo, no en el viejo hombre, en Cristo. Si estás en Cristo, nueva criatura es. Tienes que estar en Cristo, tienes que estar en Cristo. Cristo es nuestra tierra prometida. Dios nos dio ¿a quién? A Cristo. Es nuestra posesión, es nuestra tierra, es nuestro todo. No tengo a nadie, tenés a Cristo, y con Cristo lo tenés todo. Pero no solamente tenemos la ciudad, Israel tenía la tierra santa, amén, que representa a Cristo, sino que también, ¿qué le dice ahí en la oración? Que miraran hacia la tierra de sus padres y que miraran a la ciudad santa, a Jerusalén. Dios les había dado una tierra, diga, una tierra y una ciudad santa, que era la capital, Jerusalén. ¿Y sabe qué representa para nosotros la tierra santa? No ir a Jerusalén, sino el reino de Dios. La tierra prometida representa a Cristo y la ciudad santa representa el reino de Dios. Y el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en poder. De Dios nos dio ese poder. El reino de Dios es el poder que Dios nos dio, el empoderamiento, la autoridad en su nombre, la unción del Espíritu Santo. Así que cuando vengan los problemas, primero enfócate en Cristo y en ese poder que Dios te ha dado a través de este Cristo, de esa autoridad que Dios te ha dado, de esa unción que Dios te ha dado, ese Espíritu. Enfermedad, vete, sal en el nombre, pero con autoridad y con poder. No por si acaso, no. Es el reino de Dios, es el poder de Dios, es el gobierno de Dios. Y por último, son 7 cosas, pero yo estoy nombrando 3 de las 7 cosas. La tierra prometida, la ciudad santa de Jerusalén. Y en la ciudad santa está la tercera cosa. ¿Sabe cuál es la tercera cosa? El templo. La casa de Dios en Jerusalén. ¿Qué representa la tierra prometida? ¿A quién? A Cristo.
Dios, tenemos que enfocarnos en Cristo. El reino representa el poder, la unción, la autoridad, el gobierno, esa autoridad que dio Dios a su iglesia. Y el templo representa la iglesia. Somos la iglesia. Tenemos que estar enfocados en la iglesia. Nunca jamás apartarnos de la iglesia. Nunca pensar en dejar la iglesia. No dejar, porque, aleluya, si dejas a Cristo, vas a perder el reino. Y vas a dejar, entonces, no, pero yo me voy de la iglesia, pero tengo a Cristo y tengo, no sé si ustedes me entienden. Son tres cosas. Cuando Israel fue, para que ustedes me entiendan, cuando Israel los llevaron cautivo a Babilonia, ¿qué perdieron? Estas tres cosas. ¿Por qué? Porque estaban ¿a dónde? En Babilonia. Estaban lejos de la ciudad santa, Jerusalén. Estaban lejos de la nación de Israel y estaban lejos del templo. Perdieron el templo. ¿Por qué lo perdieron? Porque estaban lejos, viviendo la ciudad de Jerusalén y la nación de la tierra santa. Hay gente que dice: yo me aparto de la iglesia, pero yo sigo teniendo a Cristo en mi vida y yo tengo a Dios, yo tengo el poder del Espíritu. No, hermano. Las tres cosas son una. No perdamos a Cristo, no perdamos su reino y no perdamos la iglesia. No nos apartemos por nada. Gloria al nombre del Señor. Estas tres cosas son cruciales, relacionadas al propósito central de Dios. Entonces, durante el cautiverio de Babilonia, Daniel tenía una oración inteligente. Y diga, oración inteligente y direccionada. ¿Me van entendiendo lo que cuando hablo de una oración direccionada en la voluntad de Dios? ¿Y qué hacía Daniel, que dice que hemos leído recién? Recién lo acabamos de leer, Daniel 6:10. Dice que durante el cautiverio de Babilonia, Daniel oraba, 3 veces oraba. Oraba hacia la tierra santa, abrió las ventanas. Él sabía dónde estaba Jerusalén, Israel, allá, al norte, allí. Abría la ventana y oraba. En esa ventana que abría, en esa dirección, ¿quién estaba? ¿Qué estaba en esa dirección? Mucho más allá, kilómetros y miles de kilómetros. ¿Pero qué estaba? Estaba la ciudad santa, estaba la tierra santa y estaba la casa de Dios. 3 veces al día abría sus ventanas que daban a Jerusalén y oraba. ¿Y sabe qué pasó? Diga, ¿qué pasó? Dios escuchó todas las oraciones de Daniel y les mostró lo que iba a hacer con su pueblo y les reveló el Apocalipsis. Parte del Apocalipsis, parte de lo que nosotros vemos en Daniel, que estamos estudiando Apocalipsis, es lo que Dios les reveló. Cuando Daniel puso su mirada. Y si hoy yo pongo mi mirada hacia este Cristo, pongo mi mirada hacia Él, hacia su voluntad, Dios va a revelar, Dios va a traer una revelación, Dios va a traer cosas grandes, maravillosas, que nunca has visto, has entendido. Dios traerá una sabiduría y una revelación extraordinaria. Recíbala, recíbala. Cuando ores, no te enfoques en tu lucha, no te enfoques en tus problemas, no te enfoques en tus miedos. Mira este Cristo, abrí tu ventana y mira, enfocá, porque si vos te enfocás en Cristo, en su palabra, en su voluntad, la bendición va a venir, el enemigo va a huir, las puertas se van a abrir, Babilonia va a caer por tierra, porque ¿sabe qué hizo Dios? Sacó a Israel, lo sacó de Babilonia, hubo libertad, lo sacó de su cautiverio. Si vos abrís tu ventana y orá una oración inteligente y direccionada, va a haber liberación. Los demonios se van a ir, la enfermedad te va a soltar. Ese demonio de enfermedad que te quiere cautivar te va a liberar, porque estás orando de una manera indireccionada e inteligente. Recibe esta palabra. Vamos, comienza a orar. Abre tus ventanas hacia el Cristo de la gloria. Abre. Diga, sí, Señor, en tu casa, en tu presencia, en tu reino. Nunca lejos de ti, sino siempre cerca. Vamos. Comienza a orar en esta mañana. Oh, rica alabanza, ribikai.
Comienza a orar. Comienza a orar. Tal vez estabas orando, pero te estabas enfocando mal. Hoy vas a cambiar tu enfoque. Hoy vas a cambiar tu dirección. Hoy vas a enfocarte, aleluya, como Dios le dijo en Reyes al pueblo. Te vas a enfocar y vas a ver, aleluya, qué poder tiene la oración. Y vas a ver el poder en la oración. Y vas a ver al enemigo ser derrotado. Y vas a ver cómo el miedo, el temor te va a abandonar. Y nunca más va a venir. Nunca más. Esto significa que Dios escuchará nuestras oraciones cuando nosotros nos dirigimos hacia Él, hacia su reino y hacia su iglesia. Sí, Señor. Tal vez no es que no oraba, pero te enfocaba más en la lucha que en el Cristo de la gloria, que en su poder, que en lo que Él te está dando, que de lo que estás recibiendo de Él. No estás recibiendo de Él cada culto. No estás Dios haciendo cosas gloriosas, poderosas y maravillosas con los que vienen y con nosotros cada culto. Esto no es solamente con los que no vienen, con nosotros. No estamos recibiendo cada culto cosas maravillosas. Cuando venga la lucha, el enemigo, no te olvides de lo que Dios está haciendo. No te olvides de la palabra que Dios te dio el domingo, que te dijo Dios, que te empoderaba, que te daba ese poder, que te daba esa autoridad, aleluya. Que te dijo el Señor cuando quiera venir el viejo hombre con su duda, el viejo marido, no tengo nada que ver. ¿Por qué? Aleluya, te lucha, entra en emociones, entra en nostalgia, en cosas antiguas. ¿Qué te dijo el Señor? Que el viejo marido, aleluya, es el viejo marido, es el que te tenía lleno de temores, de fobia, de miedo, de temores, aleluya. No, tiene que morir. Tengo un nuevo marido y este nuevo marido me da paz, me da poder, me da autoridad. Así que vete, enfermedad, vete, Satanás, vete en el nombre. Y va a tener que irse. Y vas a ver que en un segundo te vas a sanar, vas a estar bien. Porque la palabra de Dios no puede mentir. La palabra no falla. Dios es poderoso. Hoy vamos a abrir nuestras ventanas. Tal vez estábamos orando y estamos abriendo la ventana equivocada para orar. Pero Daniel dijo: norte, sur, acá está. Y abrió las ventanas y oraba mirando para allá. Se arrodillaba mirando para allá. Allí, Señor, allí. Allí está tu casa. Allí está Israel. Allí está Jerusalén. Orá, sí, pero estaba abriendo la ventana del miedo, de la duda, de la desesperación. Hoy te dice el Espíritu Santo: hace como Daniel cuando ore, abrí la ventana correcta hacia Cristo, hacia su voluntad, hacia su reino, hacia la iglesia, hacia sus propósitos. Oh, aleluya, porque lo que viene es maravilloso. Lo que Dios está haciendo es glorioso. Está limpiando a su iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia gloriosa está aplastando al diablo, está echando fuera a los demonios, está sanando a los enfermos. Esa iglesia gloriosa ha sido revestida de poder y autoridad del propio Cristo. El propio Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas del infierno no podrán mantenerse en pie contra la iglesia. Eso nos dio el Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no resulta? Es la ventana incorrecta. Pero hoy vamos a cerrar. No, cierro esa ventana. Ventana de la preocupación, ventana del miedo, ventana de la angustia. Voy a cerrar y voy a abrir esta ventana donde está Cristo, donde está su Espíritu, donde está su palabra, lo que Dios me prometió, lo que Dios me dijo. Abro esta ventana del reino. Ahí está todo lo que Dios me prometió, lo que
que Dios me está diciendo que va a ser en mi familia, en mi hijo, oh, mi esposo, mis hijos, oh, cada vez están peor. Pero yo abro la ventana de las promesas, de lo que Dios dijo, aleluya. No estoy mirando lo que el diablo está haciendo y decirle, diablo, lo que vos estás haciendo, en ello te queda poco tiempo. Lo que vos estás haciendo es por un tiempo, porque viene el tiempo de Dios. Aleluya. Debemos de dirigir nuestras oraciones hacia los intereses de Dios, hacia Cristo, hacia la iglesia, hacia el propósito de Dios, hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Daniel había leído la profecía de Jeremías, que los hijos de Israel, eso también nos lo vamos a leer, pero en Daniel 9:2 dice que Daniel leyó, el 9:2 dice que Daniel leyó el libro del profeta Jeremías. Y ahí decía, como en Jeremías 25:11, que Babilonia iba a estar por 70 años. Israel iba a estar en Babilonia por 70 años. ¿Y sabe qué? Diga qué. Estaban llegando los 70 años. ¿Sabe qué? Lo que Dios te habló está llegando. Pero cuidado, no abra la ventana incorrecta. No abra la ventana de la contienda, del enojo, del pecado, de las cosas del mundo, de los pensamientos pecaminosos. No abra la ventana de las cosas malas en tu vida. Abrí la ventana correcta. Y con base a esta palabra, él leyó y dijo, ya están los casi, ya falta muy poquito para los 70 años, ya estamos. ¿Vio lo que dice Daniel 9:2? Y con base a esta palabra, él debió haber orado muchas veces por el cumplimiento de esta palabra. Esa ventana abierta no fueron lo que dice, muchas veces orando, llorando, orando. ¿Y qué decía? Señor, haznos regresar. Señor, haznos volver. Señor, tenemos que volver. Señor, Babilonia no es nuestro lugar. Babilonia no es mi lugar, Señor. Oh, aleluya, haznos volver, haznos regresar, Señor, aleluya. Ya está llegando, ya estamos en el tal, aleluya. Lloraba. Él no permitía, Daniel, que nada impidiera ni estorbara su oración. No impide, no dejes que nada te estorbe en la oración. No deje. Hubo un edicto que había prohibido orar. Él dijo, voy a orar. No me van a prohibir de orar a mí. Y sabemos que Dios lo libró del foso de los leones. Aleluya. No le hicieron nada a los leones. Y aquellos que lo acusaron, lo tiraron y los comió a todos. No permitas que nada te deje de orar en la dirección correcta. Su objetivo era el cumplimiento del propósito de Dios. Así que él había tomado como algo muy serio la oración. Había tomado como algo muy serio el orar y clamar. Digo, voy a orar. Voy a abrir la ventana. La ventana de la fe, de la seguridad, la ventana. Y hoy voy a cerrar toda ventana de duda. Voy a cerrar toda ventana de duda. Voy a cerrar. ¿Me van siguiendo? Vamos a 1 de Samuel, ya estamos terminando, pero vamos a otro relato bíblico rápido, para que usted entienda. ¿Va entendiendo lo que es la oración direccionada? La oración inteligente. Bueno, va a haber resultado, va a haber poder. 1 de Samuel capítulo 4 versículo 3 dice así. 1 de Samuel 4:3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vayamos a Silo
y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que estando en medio de nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dios dice, el pueblo dice, ¿por qué nos derrotaron los filisteos? Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a traer el arca que está en Silo, y si tal vez traemos el arca nos va a defender, el arca del pacto. ¿Me van siguiendo? Pero ¿por qué Israel había perdido esta batalla? ¿Por qué Israel fueron vencidos de los filisteos? ¿Porque no llevaron el arca? No. ¿Sabe por qué? Porque estaban en pecado, en idolatría, en desobediencia, en rebeldía. Y el enemigo los derrotaron. Entonces ellos pensaron, si nosotros traemos el arca y colocamos el arca adelante y peleamos, vamos a vencerlo, el enemigo lo va a derrotar. ¿Me van? Si entienden lo que estoy explicando. ¿Cuánto entienden? Dicen amén. Pero el verdadero problema no era que no estaba el arca con ellos, era que ellos tenían que arrepentirse y volverse a Dios. ¿Me van siguiendo? En esa situación ellos debían de haberse arrepentido y haber hecho una confesión cabal, clara. Haberse vuelto, decir, Señor, perdona, porque hemos adorado otros ídolos, porque nos postramos delante de otros ídolos, porque fuimos rebeldes. Y ellos lo que debían de hecho es eso. Primero pedir perdón. Diga, pedir perdón. Un perdón exhaustivo, ¿no? Porque fuimos rebeldes, porque adoramos a otros dioses, todo eso. Y después de haber pedido perdón, número 2, debían de haber consultado a Dios. ¿Qué debían de hacer? ¿Cómo deberían de ir a esta batalla? ¿Me van siguiendo? Hay personas que piden perdón, pero no consultan. Diga, yo quiero pedir perdón. Si usted hizo algo que no está bien, bueno, pida perdón a Dios, pida perdón a quien tenga que pedir, pero consulte a Dios para no volver a hacer de la misma manera, para no equivocarse. Pero ellos, escuche, no pidieron perdón a Dios, ni consultaron a Dios. ¿Me van siguiendo? Sino que en vez de pedir perdón, Señor, porque en vez de decir, esta sería la oración, Señor, perdonarnos, sabemos que los filisteos nos vencieron porque estábamos en desobediencia, en idolatría, en pecado, pero Señor, perdonarnos, danos la victoria, Señor. ¿Qué debemos de hacer? ¿Me van siguiendo? ¿Van entendiendo lo que estoy explicando? Pero en vez de ser, de arrepentirse, diga, ellos fueron, escuche la palabra y repítela conmigo, supersticiosos. ¿Qué fueron? Supersticiosos. Ellos dijeron, si traemos el arca, no importa si estamos mal, no importa si estamos adorando ídolos de eso. Total, ponemos el arca delante y como si fuera un amuleto, el arca nos va a librar del enemigo. Es como hay mucha gente que viene a la iglesia pensando que si viene a la iglesia está todo, pero no se arrepienten, no cambian, no se humillan, no piden perdón. La iglesia es un buen lugar maravilloso, pero si no nos arrepentimos no nos va a servir de nada. ¿Me van siguiendo? Y ellos entonces, porque en el pasado Dios mandó que fueran con el arca y el pueblo de Israel, en obediencia, llevando el arca, sus enemigos fueron derrotados. Entonces ellos pensaban que esta vez iba a ser lo mismo. No. Cuidado. Así que en su graduación ellos dijeron, vamos a traer el arca y la ponemos. Y al hacer eso, ellos ofendieron a Dios. Decirle al que está a tener cuidado de no ofender a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los abandonó. No tuvieron ninguna victoria. ¿Sabe lo que representa el arca? A Cristo. El arca, diga, representa a Cristo. Representa la presencia de Dios. ¿Me van siguiendo? Ellos querían
que Dios vaya delante de ellos. ¿Vos querés que Dios vaya delante tuyo? Arrepentite, humillate, pedí perdón. Buscá la dirección de Dios. No hagas tu manera. ¿Me van siguiendo? Esa arca, esa representación, gloria al nombre del Señor. Ellos dijeron, vamos, llevemos el arca. Usted escuchó lo que cantamos hoy, la canción de la pastora, levántate, Señor. Cuando Israel ponía el arca, ¿sabe quién peleaba por ello? Dios. Dios peleaba y sus enemigos caían, y sus enemigos. Cuando ellos llevaban el arca en obediencia, Dios se movía y sus enemigos eran derrotados. Pero ahora ellos llevaron el arca y pelearon, pero Dios no se estaba moviendo. ¿Vos querés que Dios se mueva en tu vida? ¿Querés que Dios se mueva en tu casa? Dios no se mueve en medio de la desobediencia. Dios no se mueve en medio de la rebeldía. Dios no se mueve en medio de la contienda. Dios no se mueve en medio del enojo. Quien se mueve es el diablo, no el Señor. ¿Hay un movimiento satánico o un movimiento divino en tu casa? ¿Qué clase de movimiento hay? Dios dijo, no me voy a mover. Yo no me voy a mover. No es porque ellos lleven el arca, no es un amuleto. Dios, aleluya, tiene que ser respetado. Los hijos de Israel dijeron, llevamos el arca y vamos a ganar. Porque Dios nos va a proteger. Dios no está obligado a proteger si vos no te pones bajo su amparo. No te entregás a su cobertura. Y entonces hay mucha gente que hace eso. Para que usted me entienda, ellos estaban usando el arca pensando que si llevaban el arca los iba a librar. Ellos querían usar a Dios. Y así hay mucha gente que viene a la iglesia. Que Dios me sane, Dios me libere. Yo después me hago mi vida, Entonces, ¿qué hace una persona así? Está usando a Dios. Lo único que le interesa de Dios es que Dios le devuelva al esposo, le devuelva a la esposa, le dé una casa, le dé un auto, pero no les importa su voluntad, su propósito. Y aunque vengan y reciban un milagro, y aunque reciban una bendición, porque Dios es maravilloso y Dios es bondadoso. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Una vida derrotada. ¿Sabe cuál fue el resultado de ellos teniendo el arca y sin arrepentirse? Una vida derrotada. Si no te arrepentís, por más que estés en idea que haya milagros, liberaciones, vos vas a ser un derrotado en una iglesia victoriosa. Vas a estar en una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, las sanidades, los milagros, y vos vas a ser un derrotado. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento en tu vida. Y vos vas a ver cómo los otros reciben allá, y vos vas a estar derrotado en la derrota. En vez de ir para adelante, vas para atrás. Es triste que estando en una iglesia llena del poder de la palabra, de los milagros, que vivamos derrotados. Y de no te salva, Cristo te salva. Hay una gloria, una presencia, pero si vos no buscas, no sos sincero, no hay un verdadero arrepentimiento, vas a ser derrotado. ¿Me van siguiendo? En vez de ellos agarrar el arca y escudarse, lo que debían de había sido humillarse y buscar la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Busca el propósito de Dios. Sánate, libérate, restáurate. Pero no te quedes ahí. Transfórmate en esa iglesia gloriosa. Transfórmate en esa iglesia que está siendo lavada para tener derecho del árbol de la vida, como dice Apocalipsis. Esa iglesia que está lavada, que está siendo planchada, que está siendo quitada la mancha.
Pero decimos, límpiame, Señor. Pero si cada vez que una palabra viene para limpiarnos, nos vamos a estar quejando, nos vamos a estar enojando, entonces Dios nos va a preguntar, ¿quieres ser limpio o no? Porque si tenemos esa actitud ante el obrar de Dios, el juicio que está juzgando Dios, Dios no se está juzgando no a nosotros, sino todo lo negativo. Y en ese juicio gubernamental nos vamos a estar quejando, entonces Dios va a preguntar, ¿querés ser limpio? ¿Sí o no, en verdad? Que Dios nos bendiga. Y que en esta mañana tú le digas al Señor, Señor, yo quiero ser esa iglesia gloriosa. Yo quiero abrir mi ventana. Mi ventana tiene que estar a Cristo, a su voluntad, a su propósito. Cuando vos pongas en primer lugar los intereses de Dios, el propósito de Dios, el deseo de Dios, Dios va a conceder todas las bendiciones que te dijo. Dios lo va a hacer de una manera extraordinaria. Lo va a hacer. Pero acomoda cada pieza en su lugar. Ordena cada cosa en su lugar. Tiene que haber un orden espiritual. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Pon al Señor, pon su voluntad. Hay un deseo, hay una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? ¿Una casa? ¿Un auto? No. ¿Cuál es la urgencia? Una iglesia gloriosa, una iglesia que se está preparando porque Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Y algunos preocupados por cosas materiales sin saber si van a lograrlo porque Cristo viene pronto. O sea, está a la puerta, la venida del Señor está cerca. No faltan miles de años, está cerca, está a la puerta el Señor, está pronto. Fija tu atención en lo eterno, en lo celestial, en lo de arriba. Y deja que Dios haga todo. Lo Dios va a hacer. Y eso es lo que hizo Daniel. Daniel, ¿qué tenía que hacer? Abrir las ventanas hacia Jerusalén, hacia Cristo. ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel cuando sus enemigos lo vencieron? ¿Qué tienes que hacer cuando el enemigo te ataca? No solo reprender y orar y cubrirte, sino tienes que pedir perdón y decir, Señor, perdóname, porque he pecado. ¿Pero qué pecado? ¿Adoraste ídolos? No, pequé, dudé, tuve miedo, me olvidé de la promesa, tuve temor, Señor, me desesperé, entré en desesperación, entré en la carne, en la duda. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la duda? Que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la incredulidad? El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Señor, no quiero dudar, no quiero tener miedo, no quiero, Señor, he pecado, perdóname, direccioname, guíame. Y te puedo asegurar que la victoria va a venir. Si Israel se volvía a Dios, si Israel pedía perdón a Dios, y si Israel consultaba a Dios, en vez de agarrar el arca y usarla a su manera, la victoria iba a venir. La victoria está, hermano, la victoria está más cerca de lo que vos podés esperar y pensar. Si haces lo correcto, si te direccionás, mira, si en esta mañana tomás esta palabra y te direccionás en lo que Dios nos está hablando esta mañana, la victoria no se va a tardar, no se va a retrasar. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces hagamos lo correcto, hagamos lo que el pueblo de Israel debería de haber hecho, pedir perdón, humillarse, consultar, abrir las ventanas hacia Jerusalén, clamando a Cristo, buscando al Señor, y la respuesta va a venir.